Como lo comentaba hace poco, el problema de los ambulantes no amainaba y hace unas semanas hubo un enfrentamiento entre policías y ambulantes en la línea 3, la verde, se madrearon, pero no hubo solución alguna. Por ahí hay quien dice, es que los ambulantes son necesarios, es de que no hay trabajo, es de que pagan mal y es de que ¿qué quieres que hagan? Ni modos que roben. Incluso me acusan a mí, cuando me quejo de los ambulantes, de corporativista cuando digo que es necesario que los ambulantes salgan del metro. Y bueno, de entrada considero que habría que hacer un filtro de los miles de cabrones que obstruyen el paso en el metro, haciendo estas cuestiones de ambulantaje, ¿no? Por ahí están los piratas. A mi modo de ver, ya saben cómo pinches pienso. Todos los que vendan piratería en el metro deben salir de este. Que con esto, la mitad de todos esos cabrones va para afuera. Ya saben mi postura frente a la piratería. Sin embargo, los cabrones que venden los discos en el metro es el último eslabón de la cadena alimenticia de esta mafia millonaria, en la que se vuelven millonarios muchos y los que venden se llevan la peor tajada, ¿no? Entonces, estos güeyes van, trabajan, es el trabajo, o sea, finalmente la piratería es una mafia y aunque no están al nivel, pues sí es comparable en algún sentido con la mafia de las drogas, ¿no? En tu país, en tu localidad, no hay trabajo, los sueldos están de la puta madre y llega el de la mafia de las drogas, o en este caso el de la mafia de la piratería, y te dice que te vayas a vender al metro y que por cada disco te van a dar $1. Entonces, pues si vendes 100 discos, pues ya sacaste 100 pesos, que no son ya ni 2 salarios mínimos al día. Eso es una tarifa o es una media que yo estoy poniendo. No sé si sea $1 o $2 por cada disco, pero bueno. La piratería es una mafia y como tal debe combatirse, güey. Por ahí están también los cantantes, los artistas, los poetas que van en el metro. A mí personalmente no me molestan los que cantan. De hecho, a la mayoría les doy cuando pasan. Los que se revuelcan en los vidrios, neto, no mamen, bien pinches drogados, se suben a desmadrarse la espalda. Pues no está chido. Todos los niños y los acompañantes que lleven niños pidiendo dinero deben de salir. Los niños ambulantes deben de salir del metro y se debe hacer una investigación chingona para determinar el apoyo que se le debe dar a las familias o en su caso remitir a los padres que abusan de sus hijos de esa forma. Ya hubo en su momento un acuerdo con varias asociaciones de ambulantes, pero estos deciden que los locales que les están regalando no están chidos, que no pasa la gente y entonces regresan a las calles y dicen que a ganarse el sustento. No mames, esos güeyes que sin pudor alguno te gritan en la calle que te venden el software para robarte el internet. Que no mamen, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, no se hagan pendejos, pero aunque se ardan, es un pinche delito robarse el internet, pinches nacos. El problema con las mafias de ambulantes es que muchos de ellos tienen sus líderes que se apalabran con el candidato en turno, y así es como ganan las calles, los lugares, los inmuebles donde hacen sus plazas, etcétera, etcétera, etcétera. En los primeros 3 meses de 2013, el metro ha sorprendido a 3,770 personas ejerciendo el comercio ambulante dentro de sus instalaciones. De esa cifra, 3,092 fueron enviados al juzgado cívico y 678 fueron desalojados, señaló la dependencia capitalina que encabeza Joel Ortega. En febrero, el mes de este año en que más ambulantes el metro envió al juzgado cívico con un total de 2,254, solo 218 fueron desalojados. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? El metro asegura que no cuenta con los nombres de los hombres y mujeres que liderean a los informales que operan tanto en vagones como en pasillos del metro. En su artículo 25, la Ley de la Cultura Cívica del DF señala que obstruir accesos o el libre tránsito al interior de las estaciones tiene una sanción de un promedio de 19,000 pesos.
pero si al poli le dan 300 pesos, entonces no hay pedo. Aunque ser llevados ante las autoridades no ha reducido su presencia, y bueno, ¿hay corrupción? Pues claro. Entre 2011 y 2012 el juzgado cívico levantó sospechas de corrupción por haber dejado en libertad sin ninguna justificación a un promedio de 320 vagoneros. Además, como ha podido observarse en diferentes recorridos, los guardias del metro no siempre actúan en contra de los informales. Yo he ido personalmente a decirle al policía, oiga, no mame, están ahí los pinches piratas, ¿qué pedo? No, mi jefe, pues lo que pasa es que, ahorita lo veo. Y así se hacen bien pendejos. Personal de seguridad del metro indicó que los pasillos donde han encontrado a la mayoría de los ambulantes son los que están en Miguel Ángel de Quevedo, Mixcoac, Tacuba, Polanco, Chapultepec, Sevilla y Bellas Artes. Ni madres, en Polanco no dejan ni pasar, cabrón. Mientras que las líneas donde más ambulantes brincan de vagón en vagón son la línea 2, la línea 1, la 3 y la línea B y también la 8. Y bueno, ya que estamos hablando de los ambulantes, por ahí entre ustedes habrá gente que simpatice con el pedo, habrá gente que me diga que soy bien pendejo y que no soy insensible, pero bueno, vamos a hablar acerca de los ambulantes, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver qué pedo. Carta paramétrica. Los mexicanos consideran benéfico el comercio ambulante. De acuerdo con la más reciente encuesta en vivienda de parametría, 7 de cada 10 mexicanos consideran que el comercio ambulante es positivo porque fomenta el empleo, combate la pobreza, abarata los productos. Solo el 26% de los entrevistados cree que el comercio informal es negativo, ya que promueve la ilegalidad, la insalubridad y el caos. Por eso es que cuando yo digo que quitemos a los ambulantes, de los, no sé, no me he metido a checar cuántos hay suscritos, pero si fueran 300,000, de 300,000, el 30% está de acuerdo conmigo, el 70% no, así que, bueno, de acuerdo con la más reciente encuesta, pues resulta que estamos contentos con el ambulantaje. Se observan diferencias a nivel nacional y en el Distrito Federal respecto al tema. En la capital del país, 54% dijo que el comercio informal era algo positivo, 13 puntos menos respecto a lo registrado en el país, frente al 40% que lo ve como una actitud negativa. Y bueno, partiendo de aquí, antes de ir dando mis puntos, ir dando mis unidimensionales y unilaterales puntos, les comparto una tesis muy interesante de un estudiante que no pude contactar, pero firma como García TJ. No encontré más datos de él o de ella, pero este trabajo nos puede ser muy útil para este tema. Negocio millonario. Comercio informal en el DF salva vidas y conflicto. 1.204.000 personas ocupan cualquier espacio público. Cada año cierran 4.000 pequeños negocios ante esta situación. De origen ilegal, mucha de la mercancía que se vende. En la Ciudad de México, 1.200.000 personas laboran en la informalidad. Creo que es poco, pero bueno. Que se despliega principalmente en zonas de gran afluencia de público, calles, escuelas, hospitales, oficinas, transporte público, estaciones y andenes del metro, iglesias, parques o jardines. No hay sitio donde no se encuentre el ambulantaje. Al inicio de la anterior administración, reconoció Benito Mirón Lince, exsecretario de Trabajo y Fomento al Empleo, sumaban 983.766 las personas que laboraban en este subsector de la economía, pero las crisis económicas y sanitarias ocurridas entre 2008 y 2009
provocaron que su número creciera en más de 200,000. Actualmente, 1 de cada 4 personas económicamente activas se encuentran en la informalidad, donde el ambulantaje se ha convertido en la puerta de salida para miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, algunos con estudios profesionales, a diferencia de lo que podría pensarse, lo cual es muy grave. Sin embargo, en el sistema de comercio en vía pública, Siscovip, solo están registrados 190,000 individuos, 16% del total, informó el secretario de Gobierno Héctor Serrano. No podría decir cuántos son en la ciudad si consideramos los no registrados, porque es una cifra no oficial y solo tenemos los que reportan las delegaciones, las cuales tienen la facultad de retirar a los ambulantes de las calles. En el centro histórico, por ejemplo, resolvimos el problema con la reubicación de 15,000 ambulantes en 47 plazas comerciales, de las cuales unas 20 son exitosas. Habría que ver a qué se refiere con que resolvieron el problema, porque si usted se da una vuelta incluso en Madero, que según esto no iban a permitir ambulantes, de repente ya te encuentras ahí ambulantes y los policías ahí al lado y no hay mayor pedo, ¿no? El director de la Cámara de Comercio en pequeño de la Ciudad de México, CONACOPE, Enrique Guerrero, denunció que en los pasados 15 años ha crecido de manera exponencial la colocación de puestos fijos y semifijos, la venta en zaguanes y ventanas en el metro, camiones o peceros, de quienes o los que se colocan en cruceros. La tolerancia de las autoridades capitalinas no tiene límite y está relacionada con las cuotas o acuerdos partidistas, provocando que la ciudad esté invadida por más de 1 millón de ambulantes solo en la delegación Cuauhtémoc. La tercera, más pequeña, se concentra el 10% de ellos, eso es lo que él dice. Yo no creo que sean 1 millón, yo creo que son muchos más. Yo creo que la cifra supera los 3 millones. La verdad es que sí es preocupante y ahorita vamos a ver si realmente son una plaga, si realmente son una necesidad, si realmente son una mafia o si realmente es la forma que tienen las personas para poder sacar adelante a sus familias. Bueno, todo esto sin considerar a los llamados toreros que están a la orden del día en el centro de la ciudad, aún con la presencia de policías, quienes se hacen pendejos para que se ofrezca su mercancía, mucha de ella de origen ilegal, es lo que ellos dicen. Yo no sé en qué momento o en qué se basan para decir que la mercancía que ellos venden es ilegal. Si de entrada no tienen el detalle de quiénes son, ¿cómo van a tener el detalle de lo que venden? Habría que sopesarlo. No estoy defendiendo a los ambulantes, ustedes saben lo que pienso en relación de ellos, pero también no quiero ser cerrado y quiero tener una perspectiva, una mente abierta para el tema, ¿no? O sea, el hecho de que ellos sean ilegales no quiere decir ilegales en el sentido de que van a vender sin pagar una licencia o un permiso, en el sentido que su mercancía también sea ilegal. Habría que verlo, ¿no? Y esto obviamente pues afecta a los pequeños negocios, eso es innegable, ¿no? Pero aquí pues viene la contra, ¿no? O sea, está bien, güey, yo pago mis impuestos para que pueda yo vender. Pero ¿para qué te pago los impuestos, güey? ¿Para que te los robes? ¿Para que la corrupción esté más cabrona? ¿Para qué los pago? Eso es lo que argumentan millones de personas, y no solamente ambulantes, millones de personas que ven la manera de evadir impuestos. Y hablo de los pequeños, no de las grandes empresas, que ese es otro tema. La posibilidad de ganar por muy bajo 2 salarios mínimos, 125 pesos diarios, hace más atractiva esta actividad, aunque hay quienes obtienen entre 300 y 500 pesos libres al día, ingresos mensuales superiores a los que obtiene un técnico, 5,700, un empleado, 4,700, o un guardia de seguridad,
6,000 pesos. Dicha situación ha provocado que cada año cierren 4,000 micro y pequeños comercios. En la anterior administración sumaron 24,000 los negocios que bajaron la cortina sobre un padrón de 200,000, lo que significó la pérdida de empleo para 72,000 personas. Su retiro del perímetro A del centro histórico ha funcionado a medias porque tenemos toreros todo el día a la caza de espacios, y reubicarlos en plazas tampoco es garantía de que no las convertirán en bodegas y saldrán nuevamente a las calles a vender. A 6 años de la reubicación, una tercera parte de las plazas comerciales son utilizadas como restaurantes, estacionamientos, cafés internet, estéticas, así como para la venta de joyas, lámparas, refacciones para fotocopiadoras, hasta hay una cancha de fútbol rápido. Otras 12 tienen una ocupación parcial y 19 sí operan tal como fueron concebidas. Sin embargo, señaló Héctor Serrano, se trabajará conjuntamente con las autoridades delegacionales para atender este problema en sus jurisdicciones, donde solo ellas tienen facultades, y evitar que los lugares emblemáticos como la Alameda o el Monumento a la Revolución vuelvan otra vez a ocuparse de los ambulantes. Los orígenes del ambulantaje en la Ciudad de México. El comercio como una actividad económica realizada por el hombre en sociedad tiene sus antecedentes en las primeras manifestaciones de la cultura, cuando se comprendió la necesidad de realizar el intercambio de objetos y productos para la satisfacción de necesidades humanas. Entre los modos históricos de realizar el intercambio se encuentran aquellas que no presentan espacios específicos destinados de manera exprofesa por las normas socioculturales y económicas de la sociedad para realizar actos de intercambio. En ellas se enmarca el comercio ambulante. El comercio ambulante, como producto del proceso histórico de la división social del trabajo, se encuentra profundamente enraizado en la historia económica de los pueblos. Para América Latina y por ende México, como lo señala el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, la actividad del comercio ambulante es tan antigua como la historia de la urbe. En el caso de la Ciudad de México, el comercio ambulante se sitúa en profundas raíces históricas. Para asociar las principales relaciones en el acto de compra-venta ambulante, tanto en el ámbito económico como en el social, se estudia el desarrollo histórico de esta forma peculiar de intercambio comercial de la Ciudad de México, contemplando un periodo de 7 siglos, de 1321 al año 2000, facilitando con ello la comprensión del efecto económico del ejercicio del comercio ambulante en la estructura económica de la Ciudad de México. Este escrito tiene como propósito mostrar el desarrollo histórico de los principales elementos económicos que se asocian al ejercicio del comercio ambulante en la Ciudad de México, así como su significación como componentes en un modelo econométrico. Se parte de la ubicación de los componentes básicos de comercio ambulante en diversas formas históricas de mercado en la Ciudad de México, como el tianquistli, la plaza mercado, el corredor comercial y el mercado público, utilizando la manera en cómo se ha administrado este tipo de actividad comercial como regla de asociación de estos elementos. Descubriendo sintéticamente el proceso de desarrollo histórico del comercio ambulante en la Ciudad de México, se muestra que parte de sus antecedentes se pueden ubicar en el tianquistli, mercado de la sociedad azteca, sobre todo en la ubicación de los espacios en donde se ejercía el comercio prehispánico, la estructura utilizada para expender sus productos y en las funciones de traficantes de comercio exterior y buscadores de mercados de los comerciantes aztecas. En este periodo, las expectativas para comerciar no solo estaban dirigidas a incrementar el bienestar material de la población, sino también encaminadas a expandir su imperio y a solicitar la colaboración sus dioses de acuerdo a su visión cosmogénica que tenían del mundo. En esta sección se destaca que al efectuarse el encuentro entre el mundo azteca y el mundo español se inicia una manera diferente de hacer comercio, sintetizada en la plaza mercado, el mercado por excelencia de la época colonial.
dos sujetos comerciales, el buhonero y el libremesillero, se perfilan como los antecedentes de lo que actualmente se denomina vendedor ambulante de la Ciudad de México. Asimismo, se señala que debido en parte a la conducta recurrente mostrada por el libremesillero al saturar el espacio físico de la Plaza Mercado, este pasó a establecerse alrededor del perímetro de la Plaza Mercado, iniciándose el comercio en lugares adyacentes a su perímetro, que posteriormente dio forma a los corredores comerciales. A través del curso de la historia, la Plaza Mercado y el corredor comercial se transformaron en lo que actualmente se conoce como mercado público. El libremesillero pasó a ser parte de los vendedores instalados en las cercanías del perímetro del mercado público o zonas adyacentes, y el buhonero formó parte de los vendedores itinerantes en mercados, calles y parques. Se explica cómo el vendedor ubicado en las zonas adyacentes al mercado público siguió un proceso de disociación de su lugar de operación comercial y de manera conjunta con el vendedor itinerante pasó a ocupar espacios de uso público distintos de los destinados al ejercicio del comercio, como la calle y los parques, adquiriendo con esto una dinámica económica social propia, pasando a denominarse genéricamente vendedores ambulantes. Al final de este punto se muestra cómo, al cambiar las expectativas económicas para realizar el intercambio comercial ambulante, se modifican la manera y condiciones en cómo se realiza. El tianquistli. El tianquistli, la forma de mercado de los aztecas, abre el recorrido histórico del comercio ambulante. Los sujetos comerciales que se pueden aproximar a la concepción de comerciantes ambulantes son los nahualostomeca y los pochtacatlaloque, en sus funciones de traficantes del comercio exterior del Imperio Azteca y como buscadores de mercados fuera de la ciudad capital azteca. En este tiempo, las expectativas que guían el ejercicio de las actividades comerciales son amplias, esto es, para proveer de productos a la capital azteca, expandir el Imperio Azteca y como elemento de avanzada y control de los territorios a ocuparse o ya conquistados. Esto se muestra visible en la manera de operar y administrar la actividad comercial y es su concepción en la sociedad azteca. La apertura es el comercio azteca primordialmente en la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca y lugar de asentamiento de la actual Ciudad de México, porque a pesar de que los vestigios de cultura en la cuenca de la Ciudad de México se remontan a épocas anteriores a la llegada de los aztecas, y aun cuando a su llegada el lugar ya se encontraba habitado, por tanto ya se ejercía el intercambio de productos y de objetos. Es con la fundación de la capital del imperio que el ejercicio del comercio alcanzó el grado de desarrollo que encontraron los españoles y al mezclarse con su forma de ejercer el comercio constituyó los antecedentes comerciales de la actual Ciudad de México. El asentamiento en Cuicuilco, por ahí del 300 antes de Cristo, algunos vestigios en Tlatelolco datan del siglo X después de Cristo. Los aztecas fueron los últimos de una serie de tribus en llegar a la Ciudad de México por ahí del 1325. Los aztecas al principio realizaban un comercio precario con sus vecinos, trocando peces, piedras y sal por productos de la agricultura. Después ampliaron sus actividades comerciales tanto en espacios dedicados a las actividades comerciales como en la cantidad y variedad de productos a comerciar, transformando la forma de realizar sus transacciones económicas, del trueque a la compra-venta de objetos, productos y servicios. El lugar en el cual se establecieron los aztecas pertenecía al señorío de Azcapotzalco. Esto implicó el pago de tributo. Con el transcurso del tiempo, se aliaron con los habitantes de los pueblos de Texcoco y de Tacuba y le declararon la guerra al pueblo de Azcapotzalco, venciéndolo por ahí de 1428, y a partir de ahí Tenochtitlan fue libre y soberana
de su espacio vital. Esta independencia le permitió ir conformando y desarrollando su sociedad de acuerdo a sus necesidades y expectativas económicas, políticas, sociales y religiosas. El fomento y surgimiento de diversas actividades productivas trajeron aparejada una paulatina división del trabajo, apareciendo la especialización de determinados grupos de personas en el proceso productivo social, como es el caso de los pochteka o mercaderes que realizaban actividades comerciales, muchas veces en regiones lejanas, vendiendo o intercambiando productos de la tierra u objetos manufacturados. La génesis del comercio azteca, registrada en los códices, se refiere básicamente a los inicios del comercio ejercido por los pochteka, que realizaban el comercio exterior y las transacciones comerciales a gran escala del imperio. Asimismo, debido a la importancia económica de la ciudad de Tlatelolco para Tenochtitlan, lo relatado sí se refiere principalmente a los mercaderes de Tlatelolco. Tlatelolco, en lengua náhuatl, el mogote de arena, fue una ciudad primordialmente comercial donde se levantó un señorío de disidentes de Tenochtitlan, formadores de una entidad política autónoma desde el año 1337 hasta 1473, que quedó parcialmente dominada a la autoridad de Tenochtitlan. Los gobernantes de Tlatelolco en su época independiente extendieron sus dominios comerciales hasta Centroamérica. A esta serie de gobernantes tlatelolcas mercaderes se refiere la crónica del comercio azteca. El comercio a lejanas tierras se inició por los tlatelolcas en tiempo de Cuacuapitzagua, gobernante de Tlatelolco. Cuacuapitzagua. Los jefes de los comerciantes eran Itzcohuatlin y Xiuhtecatzin, iniciadores del arte de traficar. Sus principales mercaderías eran plumas, unas coloradas llamadas Quetzali, otras azules llamadas Cuitlatexotli. Después ascendió Tlacateotl como regente de los Pochteka. Los principales mercaderes fueron Cosmatzin, Tzopantzin, instalados como jefes de tráfico comercial. En este tiempo se da a conocer la pluma de Quetzal y la de Zacuán, las turquesas, el jade, las mantas. Durante el periodo Cuatlatogua, los jefes de los mercaderes fueron Tulán, Mimichtzin, Miexochitzin, Yaotzin. En este periodo se comerció el besote de oro, las orejeras, la pulsera, los collares de cuentas gordas de oro, grandes jades, plumas de quetzal largas, de azulejo, de guacamaya. Así, poco a poco se fue ampliando la gama de artículos comerciales. A la llegada de los españoles, los lugares en donde se realizaban las actividades comerciales se incrementaron, se expandió la gama de lo negociable, haciéndose el comercio más abundante, indicando que el efecto multiplicador de la actividad comercial permeó sus beneficios a la sociedad azteca en su conjunto. Es así como las actividades comerciales fueron adquiriendo un papel primordial en la vida económica del imperio, desde abastecer de productos al reino hasta comerciar parte de los tributos recibidos por el rey. Como elementos transformadores de la sociedad azteca, fueron introduciendo paulatinamente la concepción de la propiedad privada, nuevas técnicas y procesos productivos. Con la llegada de los españoles y la posterior conquista de Tenochtitlan, por ello se interrumpió de esta forma el desarrollo comercial. La Pochtecayotl o arte de traficar. Al ejercicio del trueque y de la compra-venta de objetos, productos y servicios se denominaba en el mundo azteca Pochtecayotl, o el arte de traficar. Este se realizaba en un lugar señalado exprofeso llamado Tianquistli
o mercado, donde concurrían diversos vendedores, especializados y no especializados, a comerciar una amplia gama de mercaderías colocadas y ordenadas de acuerdo al producto ofrecido. Los diferentes consumidores acudían a satisfacer una amplia variedad de necesidades, desde materiales hasta espirituales, pasando por las estéticas mediante el trueque o la compra en el mercado. También se contaba con personal especializado que lo administraba e impartía justicia comercial. El mercado o plaza principal, ubicado en Tlatelolco, se localizaba delante del templo o teocalli, encontrándose toda cercada de portales alrededor. Era tal su extensión que en 2 días no podía terminarse de ver toda la existencia de mercaderías. Un testigo presencial señala: ya querría haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendían, porque eran tantas de diversas calidades, que para que lo acabáramos de ver e inquirir, que como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, en 2 días no podríamos verlo todo. Su distribución espacial, debido a su amplitud, estaba trazada por el giro de los productos ofrecidos, donde cada uno tenía un lugar señalado y fijo para comerciarse. Así se establecía, por ejemplo, en algunos puestos la venta de productos relacionados con el oro, la plata, las piedras preciosas y en otras las obras de pluma. Un punto a destacar es que no estaba permitido cambiar el lugar que se tenía asignado en el mercado para la venta de algún producto. Existían mercados especializados donde se trataba o comerciaban productos o mercaderías muy particulares, por ejemplo, piedras finas, joyas, plumas en el mercado de Cholula. En el mercado de Texcoco, ropa, jícaras y loza. En Acolman tenían su asiento el mercado de los perros, llamados itzcuintles, utilizados con fines alimenticios y religiosos. Azcapotzalco, asentamiento del mayor mercado de esclavos de todo el Imperio Azteca. Los centros comerciales se encontraban establecidos en las principales ciudades del México prehispánico, como Texcoco, Huexotla, Cuatlinchan, Xochimilco, Huitzilopochtli, Churubusco, Mixcoac, Azcapotzalco, Cuautitlán, Otumba, Cholula, Tehuantepec y de manera muy especial Tlatelolco. Para las poblaciones que no se encontraban cerca de un centro comercial grande, se establecían mercados en cada población durante periodos de 5 en 5 días, denominados Macuiltiancuistli, y en estos casos cada pueblo tenía señalado el lugar a donde debían de concurrir los mercaderes de la región. El día de mercado en los pueblos, en donde se realizaba el Macuiltianquistli, representaba una verdadera fiesta, porque no solo los comerciantes tenían ocasión de vender sus productos y adquirir lo que les faltaba, sino también porque la gente acudía alegremente a gozar del espectáculo y esparcimiento ofrecido. Las mercaderías ofrecidas en el mercado fue de cuanto se encontraban en el Imperio Azteca, sus provincias y reinos vecinos, que pudieran servir para la satisfacción de las necesidades cotidianas de la vida de las personas que acudían al tianguis. Se vendían productos de consumo alimenticio como gallinas, codornices, perdices, tórtolas, palomas, conejos, liebres, venados, perros pequeños, verduras, cebollas, ajos, etcétera. De las frutas se traficaba a piñas, plátanos, mameyes, aguacates, zapotes, y bueno. En cuanto a los productos agrícolas, pues los mercaderes traían maíz, frijol, chía, huatli, chile, maíz. De las costas pues ofrecían caracoles, huesos de pescado, tortugas, piedras de mar. Por ahí de otras provincias traían venados, conejos, codornices ya cocinados, todo género de animales como leones, tigres, gatos monteses que eran llevados al tianquistli en jaulas. De los reptiles se trataban culebras. Y bueno, subproductos de textiles, se podían encontrar ropa para mujeres,
La calidad de la ropa muestra la estratificación del consumo. Por ejemplo, la ropa blanca la consumían las mujeres mozas y viejas que servían en los templos. La ropa de Enneken era para las que servían en las casas, de algodón con adornos para las esposas de los principales. Se vendían combustibles, leña, carbón, oraferos, braseros de barro, porque después varias partes de los mercaderes traían leña para comerciar y ahí pues le daban en su madre a los árboles. Los comerciantes también traían piedras, cal, madera, en fin. El atractivo del mercado consistía precisamente en la amplia y diversa gama de productos, objetos, animales y servicios comerciados y en el acto mismo del trato. Trocando mantas por joyas, joyas por plumas, atractivos publicitarios para asistir a los mercados, como el juego de los jaujuas, o como el agatoste, grabado en el rollo Selden, consistiendo en un instrumento giratorio en el que daban vuelta dos personas, un poco como lo que vemos en los voladores de Papantla en Veracruz. En el mercado se realizaban toda clase de transacciones económicas, trueque, compraventa, servicios. Respecto a la forma de vender, todo lo venden por cuenta y medida, excepto que hasta ahora no he visto vender cosas alguna por peso. En ese momento todavía no vendían las cosas por peso. Pareciera ser que los precios se fijaban de acuerdo a la oferta y a la demanda de los productos y por el concurso del personal encargado de administrar y vigilar el desarrollo normal del mercado. El trueque o intercambio de productos, es decir, un producto por otro, se realizaba principalmente en lo que ahora se denomina comercio exterior. Esto era razonable porque no existía un equivalente monetario único aceptado en todos los lugares destinados al comercio, intercambiándose chicle de árbol o de chapopotli por chiles, por ropa de algodón, cacao por mantas, soga por zapatos, tablas por tabaco, leña de ocote por canoas, vigas por ungüento, colibríes disecados por amuletos y medicinas preparadas. A pesar de no haber logrado el establecimiento de un equivalente general monetario único, es decir, una mercancía con funciones dinerarias en las transacciones comerciales, se usaban diversos artículos que estaban adquiriendo la categoría de intermediarios comerciales entre compradores y vendedores, como el cacao, los cuachtli, las mantas pequeñas, el oro, pequeñas piezas de cobre, unas piezas de estaño. Iniciándose el establecimiento de 5 intermediarios para fijar los intercambios de mercaderías, la primera forma de moneda mercancía fueron los granos de cacao de menor calidad al usado domésticamente, el cual circulaba de mano en mano como actualmente lo hacen las monedas y billetes. El cacao se contaba por siquipiles, equivalentes a 8,000 granos. Para no tener que contar en las transacciones de mucho valor, se agrupaba el cacao por cargas conteniendo aproximadamente 3 siquipiles o 24,000 almendras de cacao. Para que vean esto más a detalle, yo les recomiendo que vayan al Museo del Chocolate, que en algún momento haré una reseña de mi visita, y ahí tienen bien el detalle de lo que, cómo mercaban con el cacao. La segunda forma de intermediario fueron ciertas mantas de algodón llamadas potolcuachtli o cuachtlis, utilizadas preferentemente para adquirir mercaderías de consumo básico. De hecho, el tamaño de cada manta era variable y su valor meramente simbólico, pues se suponía respaldado por la riqueza y autoridad del tlatoani, anticipo de lo que podrían haber sido los billetes. La tercera forma de moneda la representaba el oro, en grano o en polvo, encerrado en el cañón de las plumas de Anzares, variando su valor de acuerdo al grosor, el largo y amplitud del cañón. La cuarta forma de intermediario más cercana a la moneda fueron ciertas piezas de cobre en forma de T, empleadas para comprar o vender productos u objetos de poco valor. La quinta forma
de intermediario que hace mención Cortés en su última carta al emperador Carlos V fueron ciertas piezas útiles de estaño. La relación de intercambio entre los cuachtli y los granos de cacao fue de 100 a 1. Había otro de 80 y un último de 75 almendras de menor tamaño. Además del trueque y la compraventa de mercaderías, se habían desarrollado otras formas de realizar el comercio, como los contratos por comisión celebrados entre los Poxteca y el Tlatoani, donde este último entregaba cierto número de cuachtlis a los mercaderes para que mediante ellas adquirieran productos para él a cambio de una comisión. Existían también acuerdos que funcionaban como los actuales contratos de depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, los de prenda como complementos en la compra, venta y préstamo. Sobre la administración comercial de Tianquistli, si a los españoles les provocó asombro el esplendor y la magnificencia de la ciudad de Tenochtitlan, no causó menor impacto el concierto y orden tanto de la distribución espacial como en la administración y ejercicio de la justicia comercial en su ulterior visita al mercado de Tlatelolco. El principio que funcionaba como base para normar la vida social y económica de la sociedad azteca era lo conveniente, lo recto. La norma era buscar por una parte lo que convenía a la persona que obraba, pero al mismo tiempo lo que era recto en sí mismo y que por consiguiente no podía lesionar al ser puesto en la práctica los intereses de la colectividad. Utilizando este principio como base, se administró e impartió justicia en el mercado, fijándose normas y medidas en los intercambios, es decir, las reglas de cambio de los signos cambiarios y la forma particular de las diversas formas de celebrar contratos comerciales. Pero no solo se fijaron reglas comerciales, sino también se reglamentaron las costumbres y las diversas ceremonias cívicas y religiosas obligadas a realizarse por los mercaderes, de manera particular cuando los Poxteca salían o regresaban de un viaje, y durante el tiempo de su ausencia, los traficantes comerciales tenían su propio código jurídico, así como tribunales de justicia exclusivos. Sus normas se transmitían básicamente por vía oral, pero también en textos escritos con los principios fundamentalmente de su autoridad. Para sufragar parte de los gastos de administración del mercado se pagaba un tributo de las mercaderías introducidas al mercado, el cual obligaba a administrar justicia y a velar por las personas y por sus bienes. Para administrar y vigilar el desarrollo normal de las transacciones comerciales existía personal especializado. Los mercaderes tenían su propia jurisdicción y judicatura. Si alguno de ellos cometía algún delito, no era llevado a la presencia del personal encargado de impartir justicia para ser juzgado, sino que los mercaderes mismos lo juzgaban. El personaje principal entre los comerciantes se llamaba Pochtecatlaitl, a la manera de gobernador o señor de todos los comerciantes. El Tianquistlancanqui era el regente del mercado. Este se encargaba de administrar y cuidar el desarrollo cotidiano de las actividades del tianguis y de las mercaderías traficadas para prevenir fraudes y corregir las faltas. Para mantener el orden de todos los objetos, productos y servicios, así como su distribución espacial, se elegían oficiales llamados tianquispan o tlayacaques. También los administradores del tianguis tenían la función de cuidar las operaciones comerciales entre los concurrentes para que ninguno afectara a otro. Los que delinquían en el tianguis, ellos mismos los castigaban y también le ponían el precio a todas las cosas. Los oficiales recorrían incesantemente el mercado para vigilar e informarse de todo cuanto pasaba en él. El tribunal comercial, encargado de ejercer justicia comercial, residía en la casa o tecpan de la plaza y estaba compuesto de 12 jueces y varios empleados públicos. Las disposiciones que regían los tianguis eran muy severas. No estaba permitido vender en los caminos, aun cuando se fuera a obtener un gran provecho de la transacción, ya que los sacerdotes y señores del lugar cobraban un impuesto a todos y a cada uno de los comerciantes en pequeño, además de que se exponían a provocar la ira del dios del Tianquistli.
Al comerciante y comprador sospechoso de haber vendido o adquirido alguna mercadería robada, como mantas ricas o piedras preciosas, si no comprobaba plenamente su procedencia, lo aprehendían y sentenciaban a muerte a los jueces y señores del mercado. Esto servía de antecedente para que nadie osara comprar cosa hurtada y por lo tanto para que nadie le entrara a la pinche corrupción. Estaba chingón eso, ¿no? Las reglas, en el caso de los posteca, no solo se observaban en el tianguis, sino también en su vida cotidiana. Asimismo, las disposiciones no eran estrictamente comerciales. Las ceremonias realizadas al partir las expediciones comerciales muestran cómo se combinaban las reglas morales y culturales fuera del ámbito del mercado. Lo anterior también se expresaba en las vestimentas y adornos que debían de usar los posteca en las fiestas y grandes acontecimientos sociales. Como norma religiosa, en el centro del Tianquistli se encontraba un altar dedicado a los dioses del mercado, en el cual los concurrentes depositaban ofrendas recogidas posteriormente para el sostenimiento de los templos. El ejercicio de la justicia era tan rígido y severo que aun después de no existir el Tianquistli como se conocía, seguían ejerciendo la justicia de esa misma manera. El Pochtecatini o vendedor. Al Tianquistli concurrían a ofrecer sus mercaderías no solo las personas cuya ocupación habitual era el comercio, es decir, los comerciantes especializados, sino cualquier persona que fabricaba o poseía artículos capaces de interesar a los consumidores, por lo cual se mencionaban las principales denominaciones dadas a los comerciantes, su clasificación, su perfil, no solo comercial sino también social, y por último su ubicación en la sociedad azteca. Los comerciantes aztecas, de acuerdo al tipo de comercio al que se dedicaban, tenían diversos sustantivos particulares. Pareciera ser que el término usado para designar a cualquier persona dedicada al ejercicio del intercambio y la compra-venta de cualquier mercadería o servicio de manera accidental o habitual era pochtecatini o puchtecatini, es decir, tratante, traficante o negociante. Al comerciante lo llamaban pochtecatl o puchtecatl. Como las actividades comerciales generalmente las realizaban en grupos, se empleaba este término en plural, es decir, pochteka o comerciantes, siendo la designación que se daban a sí mismo la de pochtecatl o puchtecatl o ser comerciante. El vocablo pochtecatl se deriva de pochotl, ceiba, y del sufijo propio de los gentilicios tecatl, recordando que en un principio los comerciantes se solían reunir para sus transacciones a la sombra del árbol totémico. Una primera aproximación a una división de los comerciantes fue por el volumen de los productos comerciados y la diversidad de lugares donde acudían a realizar el comercio, tanto en la capital del Imperio Azteca y lugares aledaños como fuera de ella, los comerciantes a gran escala y los comerciantes en pequeña escala, es decir, los pequeños vendedores. Los comerciantes a gran escala eran los pochteka, dedicados esencialmente al comercio exterior y al de esclavos. Se integraban la mayor parte de la documentación sobre las personas que ejercían las actividades comerciales y se refiere a los pochteka, y es que fue tanta su importancia como grupo económico y social que al registrar el origen del comercio azteca, este se refiere primordialmente al inicio de las actividades de los pochteka. Lo anterior no quiere decir que no tuviera importancia. Los comerciantes en pequeña escala, pero los pochteka debían de realizar actividades comerciales, realizaban funciones militares, políticas y sociales que influyeron en la expansión del imperio azteca, como se va a ver un poquito más adelante. Básicamente había dos grupos, los pochteka tlaloque y los nahualostomeca. Al parecer la primera denominación de los nahualostomeca fue la de ostomecas, conocedores de las apartadas regiones cuyas lenguas hablaban, puesto que habían vivido allí, haciéndose pasar por gente de aquel lugar. El primer grupo
constituía la clase principal de los mercaderes, primordialmente ancianos, considerados eminencias. Entre ellos se encontraban los comerciantes, administradores del desarrollo de las actividades comerciales. Por eso, cuando se realizaban las expediciones comerciales fuera de la capital del imperio azteca, no partían a mercadear, sino se beneficiaban del trabajo de los comerciantes del tráfico exterior, dándoles parte de su mercancía para su tráfico y posteriormente recibir los beneficios del canje. Los posteca viajeros se diferenciaban en dos grupos: los principiantes en el arte del comercio con los de poca fortuna, y los mercaderes ricos o tealmitimines, dedicados a las transacciones importantes y al tráfico de esclavos. Las mujeres no estaban excluidas del ejercicio del comercio, pero como tampoco partían en las expediciones comerciales, encomendaban mercadear sus productos a los posteca viajeros. Los vendedores en pequeño se llamaban tlanamacanis, trocaban o vendían productos de la tierra o manufacturas obtenidas por ellos mismos, a pesar de no realizar complejas operaciones mercantiles como las hechas por los posteca. El tlanamacac o tlanamacaque para comerciar tenían en cuenta a los mercados, sabiendo guardar y multiplicar su caudal, trocando o vendiendo a justo valor, concertando a buen precio sus mercaderías. Resumiendo, el posteca, generalmente hablando, solía regatear y pues sabía ganar, ¿no? Entonces, en las expediciones comerciales, comprando y trocando en algunas partes, vendiendo e intercambiando en otras lo comprado, los posteca discurrían comerciando por las poblaciones que se encontraban en la ribera de los mares y tierra adentro, compraban donde abundaban productos baratos y después los vendían en donde sabían que valdrían más. En este ir y venir, los nahualostomecas descubrieron en la provincia de Tzinacatlán el ámbar y las plumas preciosas llamadas quetzali, de aves denominadas quetzaltotome. También había muchos cueros muy bellos de animales feroces. El regreso de sus expediciones comerciales a la capital del imperio azteca, los posteca realizaban un gran convite, invitando a todos los mercaderes, especialmente a los principales, y a sus gobernantes, haciendo demostración de lo traído y dando relación de cuanto habían visto en las tierras por donde habían andado. Es un poco como las presentaciones de productos que hacen hoy algunas marcas. Además de dedicarse al intercambio y a la compra-venta de productos, realizaban diversas formas de contratos y préstamos dirigidos a hacer posible su comercio, y con ello acumulando y multiplicando sus riquezas. Entre los posteca, los tratantes de esclavos llamados tealtinime o tecuanime, llevaban para vender no solo en el mercado de Azcapotzalco, sino también fuera de la capital del imperio, como la provincia de Xicalanco, hombres y mujeres, comercio que les reportaba grandes riquezas y por esto fueron considerados los mayores comerciantes. Los nahualostomecas, en su constante búsqueda de mercados y mercaderías, no se limitaban a los lugares amigables para los aztecas, sino que también entraban a comerciar en tierra de enemigos. Por ello eran conocidos como hombres valientes. Si la tierra a la cual querían entrar a comerciar era zona de guerra, primero aprendían el lenguaje de aquella gente y tomaban sus vestiduras para parecer nativos de las localidades y empezaban a tratar con benevolencia a sus enemigos para atraerlos a su familiaridad e iniciar la pochtecayotl. Esto no dejaba de tener sus riesgos. En numerosas ocasiones eran conocidos por sus enemigos, quienes los aprendían y los mataban. Si alguno lograba escapar, se iba a Tenochtitlan para visitar al emperador, llevándole riquezas de aquella tierra, contándole cuánto había pasado. Cuando no eran conocidos, salían de la provincia donde se encontraban con los mismos trajes utilizados entre aquella gente. Al llegar a tierra amiga, dejaban aquel traje y tomaban el de mexicanos para partir a la capital del imperio mexicano a dar cuenta de lo que habían contemplado, llevando consigo una amplia variedad de productos de las tierras en que habían estado.
en remuneración a los riesgos y trabajos realizados para que fuesen honrados y temidos por valientes por el pueblo azteca, el emperador les entregaba barbotes de ámbar, piedra larga y amarilla transparente que cuelga del beso agujerado, recalcando que eran valientes y nobles. En ocasiones los pochtecas realizaban conquistas como la relatada en el reinado del emperador azteca Ahuizotl, donde varios comerciantes se aventuraron a las remotas tierras de Ayotlán y Anáhuac, pero los nativos de Tehuantepec, bravos y belicosos, no quisieron recibirlos y los sitiaron durante 4 años en el pueblo de Catenanco. Como los mercaderes mexicas, que también eran guerreros, no solo resistieron, sino que a través de una serie sucesiva de luchas los vencieron, logrando hacer hasta 15 prisioneros cada uno de ellos. Rindiéndose los de aquella provincia, al terminar la conquista, los comerciantes tlatelolcas se juntaron y tomaban la voz que hablaba a la gente, ¿no? A partir de este acontecimiento, los mercaderes tenochcas y tlatelolcas fueron considerados heraldos y capitanes del reino, con funciones de espionaje y avanzada conquistadora. Siendo los pochtecas guerreros en funciones de mercaderes, discurrían por todas partes, cercaban y daban guerras a las provincias y pueblos. Cuando el emperador de Tenochtitlan requería averiguar el estado en que se encontraba determinada provincia, mandaba a traer a su casa a los mercaderes y les comunicaban sus propósitos. Les entregaban 1,600 toldillos, mantas pequeñas llamadas cuachtli, para comerciar. Los pochtecas las tomaban y partían a Tlatelolco a hablar sobre el encargo del emperador. Es necesario mencionar que solo a los mercaderes, tenochcas y tlatelolcas se les encomendaban tales tareas. El conocer y el recorrer las grandes extensiones de tierra del imperio azteca habilitaban a los pochtecas como consejeros de estado y con frecuencia participaban como recaudadores de impuestos. De esta manera tenían riquezas en forma individual y estaban exentos de cualquier obligación, ya que su propio trabajo era materia de contribución, no solo económicamente, sino también socialmente al imperio. Y aquí voy a interrumpir un poquito esta madre, porque justamente eso es lo que están haciendo las grandes empresas mexicanas o incluso extranjeras al no pagar sus impuestos. Ellos suplen la obligación haciendo algún encargo de algún gobierno. En este caso, como estamos viviendo el día de hoy, bueno, pues Televisa y varias de las empresas que varias de las empresas que están ahorita mejor posicionadas, pues están pagando sus impuestos, haciéndole algunos favores no tan éticos al gobierno. Pero bueno, ese es otro tema. Al integrarse en la clase social de los comerciantes, se constituyó como gremio o linaje, reconociendo un origen común al que no se podía pertenecer sino por herencia o licencia especial del emperador, concedida a gente no ligada por parentesco a los integrantes del Calpulli. Como premio por grandes hazañas, los pochtecas habitaban barrios especiales con sus propios gobernantes, los pochtecatlaltoque. En los barrios de Pochtlán y Axotlán, sus gobernantes eran llamados Tlailotlac, Axoeteca, respectivamente. Tenían dioses particulares, ritos y ceremonias exclusivas. Una de sus deidades principales era Yacatecuitli, el que va adelante de los viajeros o el señor de los viajeros. Aspecto de Quetzalcóatl en cuanto a que es dios de los caminantes. En Tlatelolco apareció la primera agrupación de comerciantes. Al expandirse el imperio se fue consolidando la nobleza y apareció dentro de esta clase social la relación puramente individual entre personas y cosas. Y en virtud de sus méritos y riquezas, los comerciantes comenzaron a poseer tierras. El rey Otlatoani, al igual que los nobles y comerciantes, poseían tierras propias, con chalanes que las trabajaban
pagando determinados tributos, y es así como los pochtecas llegaron a alcanzar una considerable importancia en la cultura azteca como una típica clase social intermedia que tenían estatus diferente al del macehual o gente del pueblo y también a la del pipiltín o noble, mostrando su extraordinaria preponderancia social.